días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en su programa La culpa es de los 80 y pues estoy nuevamente con mi compañera Claudia, ¿cómo estamos? Hola, hola, muy bien, medio caluroso, pero bien, acá disfrutando ¿Sí? del calorcito un poquito, sí. Pero como que ya bajó, ¿no? Ya no hace tanto como la semana pasada que sí estuvo, Eh, qué bueno, ¿eh? Sí, bueno, según esto habían dicho que estos días eran así como de descanso, porque no iba a ser tan bochorno, sobre todo en las noches, ¿no? Y bueno, dentro de unos días pues volveremos a retomar ese calor característico de esta región, De esta ¿verdad? linda Entonces, bueno, época pues y región, sí. Bueno, sí, pues cualquier día es bueno para descansar. Bueno, ya, continuamos. esa sí, ¿verdad? Ok, pues bueno, hoy Ujú. vamos a volver a ponernos serios en este programa porque hoy queremos hablar un poco de las cuestiones históricas que sucedieron allá por los años 80. Ustedes saben que en este programa hablamos de todo lo que sucedió en los 80. Ya hemos hablado de cosas muy divertidas como series, música, películas, etc, etc, etc. Pero también pasaron cosas que históricamente no fueron tan agradables, ¿no? Hoy vamos a retomar solamente dos sucesos que fueron realmente importantes y que además todavía en esta época digamos que pues dejaron alguna huella, ¿no? Y lo que pasó en aquel momento pues realmente hizo que otras cosas pasaran, ¿no? Ok, pues vamos a empezar con el primer punto. Hoy vamos a hablar de dos, como les decía, que es Chernobyl y vamos a hablar también de este transbordador que allá por los años 80 pues desgraciadamente explotó a unos segundos de haber iniciado su vuelo, ¿no? Pero pues vamos a empezar con Chernobyl. Que bueno, de entrada es un tema que en los últimos años, sobre todo en el último año, ha estado un poco de moda, por llamarlo de así, porque en HBO lanzaron una serie un poco controversial en el sentido de que, por ejemplo, Rusia pues no le gustó mucho la versión que lanzaron los norteamericanos, porque obviamente era una serie norteamericana, e incluso este año o a finales del año pasado, misma Rusia hizo otra versión de su propia historia de Chernobyl, que se llamó Chernobyl Abyss o el abismo de Chernobyl, ahí a principios de este año, en el 2020 lo lanzaron, y que era justamente una crítica un poco de la serie y pues dando su versión, ¿no? ¿Qué nos puedes tú recuerdas eso? ¿Tú recuerdas haber escuchado en ese momento de los años 80, oye, explotó algo allá por lugares lejanos? Sí, bueno, antes de comentarte lo que yo me recuerdo, lo único que sí es muy cierto es de que este tipo de sucesos que muchas veces obedecen a errores humanos, a final de cuentas, como son cuestiones sociopolíticas, económicas y demás, o sea, fuerza quieren, ¿cómo se llama? Desmentir, uno saca ¿cómo se llama? La versión, en el caso de los gringos sacan una versión que aunque no puede ser un poco atacando, pero también es cierto que, bueno, como dicen, ¿no? Cuando el río suena, es que agua lleva, ¿no? Igual, o sea, y los rusos, no, nosotros, no, espérate, no, o sea, no es como ellos dicen. En total es de que están jugando y mientras te marean. Me acuerdo haberlo visto, sobre todo en la tele, ¿no? O sea, en ese momento pues era como que el único medio para enterarte. Aunque bueno, por lo mismo, que viene entre que ya diluido por la distancia, en repetición de lo que pasaba, pues nada más se habían dicho que había explotado un reactor, pero propiamente, así como que los detalles que se saben hoy en día, pues obviamente no, o sea, nada más que fue un reactor y que habían evacuado a las personas que estaban cercanas a eso. Y ya, o sea, y me acuerdo que de ahí se desarrolló la parte esta en donde, y dejaron todas sus cosas tal cual, en la zona que estaba cerca del reactor, bueno, la gente que según eso, el pueblo que había muchísimos trabajadores de esa planta nuclear, vivían ahí, pues los tuvieron que evacuar. Hoy en día sé que fueron muchísimas personas y que a todas las agarraron así como era, ¿no? Bueno, como estaban pues, entonces de ahí, ¿cuántos documentales han salido desde entonces de cómo se quedaron las cosas, de que si se podía regresar o no, la cantidad de radiación? Lo único que sé
es de que fue una radiación enorme, muchísimas veces más que fue lo de Hiroshima, ¿no? O sea, el equivalente, y que la radiación fue también igual una exposición. Lo único que sí recuerdo, fíjate bien, fue haberlo leído en el periódico, las fotos, obviamente, las pocas que te compartieron en ese momento, y bueno, creo Tomás, en ese entonces por los helicópteros, ¿no? Que se atrevieron a volar, sabiendo, bueno, no sabían ellos que había una exposición, claro. que la nube tóxica de radiación había expandido varios kilómetros, pero bueno, ellos andaban en la noticia. Y me llamó muchísimo la atención saber la labor que habían hecho los bomberos, que sin saber realmente cuál era la dimensión de lo que acaba de pasar, llegaron a tratar de hacer su mejor esfuerzo, obviamente, y dicen, ¿no?, que realmente no hubo una situación mucho más grande, porque, bueno, me refiero a los incendios y a todo lo demás que hubiera podido haber ocurrido, precisamente porque actuaron, entre comillas, rápidamente los bomberos, ¿no? O sea, trataron de alguna manera disipar, y hubo muchísimas cosas erróneas en esa planta, ¿no? Desde que dicen que el techo estaba hecho de un material sumamente inflamable, que tenía como 3 capas además, no nada más una, sino 3, y sumamente inflamables. Entonces, obviamente, eso originó que se quemaran más y que se hiciera, bueno, todo un despapalle, ¿no? Pero, al final de cuentas, cobró la vida casi de manera instantánea en algunos bomberos. La radioactividad fue tremenda, se murieron inmediatamente muchas personas, mínimo en los días siguientes, 3, 4, 5 días siguientes se murió, y como dicen, después, en consecuencia, en la semana ya había quién sabe cuántos y así, ¿no? Entonces imagínate, para alguien que no sabía, bueno, para los hospitales que tuvieron que atender a las personas y todo eso, pues me imagino que no había un protocolo exacto de lo que ellos podían esperar en el caso de una radiación tan grande y tanta gente tan expuesta, ¿no? O sea, hubo como una serie de incongruencias dentro de cómo se llevaron a cabo las medidas después de la explosión o durante todo el momento en el que tenían que apagar y todo eso. Y me llama muchísimo la atención, ¿no?, de que contrataron gente. Bueno, algunos eran de la planta y órale, ustedes tienen que hacer esto, ¿no? Porque pues obviamente nadie más lo va a hacer, nosotros ya estamos, pero como en el otro poblado muy lejos, y ustedes le siguen. Y cuánta gente hasta el día de hoy, bueno, que yo sepa, que sigue teniendo reminiscencias, lo que le llamaban los liquidadores, que eran gente que tenía que estar ahí haciendo el protocolo de protección y de limpieza de las áreas. Tremendo, ¿no? Mucha gente murió, o sea, muchos liquidadores van a través de todos los años muertos y con consecuencias de cáncer en la tiroides, y que bueno, que eso es como que la más factible, la cáncer. Pero pues si nos vamos a cuentas, ¿no?, años, pues son diferentes tipos de cáncer, ¿no? Y diferentes tipos de enfermedades, malformaciones, situaciones. Es tremendo. Hace poco hubo un programa en Netflix, salió un cuate que hacía lo que le llamaban turismo oscuro o turismo negro, no me acuerdo cómo creo que oscuro, que es precisamente visitar las zonas que son de catástrofes y cosas así, ¿no? Y él fue a Chernóbil y entonces decía que le impactó que había gente cercana, o sea, ya dentro de la área casi permitida, y no, o sea, como en la rayita, había gente viviendo ahí, o sea, gente cultivando ahí, ¿no?, que comía, y sobre todo dice, no, pues te topas con que te ofrecen el desayuno casi en la planta, ¿no? Y dices, no, pues no, la verdad paso, ¿no? O te dicen, no puedes, de aquí a acá no puedes estar tanto tiempo expuesto en radiación sin un material, pero descubrías que había zonas que había muchísima radiación todavía, ¿no? Y es bueno, claro, ellos dicen, bueno, pero nada más puede estar 20 minutos y bueno, igual te bañas y no pasa nada, ¿no? Pero pues si por alguna razón te tardabas más de 20 minutos, pues ya estabas expuesto a más. Y
los perros, que dicen que existen muchísimos perros que no los pueden sacar ahí, sin embargo están las mutaciones que se ha hecho alrededor del área, en la parte esa donde dice el bosque rojo, que por cierto dicen que lo que pasa es que la naturaleza es muy sabia, ¿no? Claro. Y convirtió de alguna manera su material genético para protegerse de esa radiación y tuvo que cambiar del verde al rojo, ¿no? Rojo, Sin sí. embargo, obviamente conforme fueron los años, pues se fue cayendo esta y al final de cuentas todo esa naturaleza pues vuela con el aire, ¿verdad? Cuando toda está cargada después de radioactividad, al final de cuentas la consumen los animales. Bueno, es una cadena así, o sea, fue un evento muy importante porque fue yo creo que el primero de su tipo, creado por un accidente en los contenedores y en la forma que dicen que ya habían tenido una serie de fallos y que estaban arreglándolo y reduciéndolo y no sé qué. Bueno, pues obviamente no les aguantó la medida y vámonos, no explotó, llevándose a tantísimas personas, devastando varias áreas y contaminando varios países. Y entonces en realidad fue un suceso que abarcó pues Europa y parte de América del Norte, ¿no? Entonces no se puede decir que fue un evento de que local y pues ahí quedó, porque pues Rusia al fin está muy muy grande, pero en ese entonces ese lugar es parte de Ucrania, ¿no? Entonces parte de todavía Ucrania, era la Unión Soviética. cuando todavía ya era parte, Ucrania en ese momento todavía era parte de lo que era la URSS, ¿no? Y justamente, bueno, una de las consecuencias políticas dicen sí, la URSS, después de esto, pues ahí Gorbachev y todo su equipo, pues empezó a perder credibilidad, poder político y demás, y fue a llevar a caer justamente lo que vendría a ser la URSS para que ya todos los países empezaran a separarse, ¿no? No, porque aparte, bueno, independientemente de que sí tiene unas connotaciones políticas y todo eso, también tiene mucho que ver la forma en que el gobierno reacciona o el dirigente reacciona a ese tipo de catástrofes, ¿no? Cómo los maneja. Y entonces, obviamente, cuando hay tanta gente implicada, tantas bajas, tantas enfermedades, tan malas situación de ayuda para esas personas que no tenían la culpa, pero pues ya se las llevaron. Y los niños, sobre todo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que al menos los primeros años estaban haciendo niños con unas mutaciones genéticas tremendas, ¿no? Y muchas mujeres abortaban, o sea, no llegaban ni tan siquiera a buen término el embarazo precisamente por la enorme cantidad de radioactividad que existía, ¿no? Y bueno, y una serie de cosas, te digo, o sea, al final de cuentas, como también lo quieren manejar como secreto, como que acá nadie se entere qué pasa. Es que te fijas que es un pero error en el común Inter, yo creo que en todos los gobiernos, ¿no? Yo creo que es rarísimo un gobierno que realmente reacciona de la manera correcta. Yo creo que la mayoría reacciona. Digo, ahorita todo el mundo puede criticar lo que hizo en su momento Rusia o bueno, la URSS con Gorbachev al mando, pero pues vemos ahorita, por ejemplo, cómo reaccionaron todos o la mayoría de los gobiernos ahorita con el virus con el que estamos, ¿no? Entonces, vemos que al final lo primero que les importa es su imagen, el no poder perder adeptos y que ellos son los mejores, y entonces prefieren más bien llevarse entre las patas, como se diría vulgarmente, a quien sea y no perder su linda imagen como políticos buenos, ¿no? Y yo creo que desgraciadamente es una cosa que deberíamos cambiar en los políticos que elegimos, ¿no? O sea, que la imagen no sea tan importante, ¿no? Pues sí, pero mira, al final de cuentas, la gente que se postula para el poder es precisamente eso, o sea, es que puede ser que vamos a hablar bien de ellos, puede ser que tengan buenas intenciones, pero el poder emborracha y en la medida de tus carencias y de tus debilidades, cuando obtienes el poder, es lo que va a salir de ti, ¿no? Entonces muchas veces ya teniendo la situación, pues no hacen nada o se dejan llevar como todos los demás, o bueno, o ven que no era tan simple, ¿no? Que había 20,000 cosas más que ver que decir yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y entonces a la mera hora también, bueno, hay que tomar en cuenta que pues dentro de tu comité de los que te ayudan a gobernar, ¿verdad?
pues hay gente que no está a tu favor, hay gente que te la hace difícil y a lo mejor tú puedes dar un protocolo y un orden muy preciso y muy efectivo, pero Sí, no para lo quien sigas, lo ¿no? desarrolla, claro, y entonces llega a ver ese tipo de cosas. Yo me imagino que en el caso de Chernobyl no fue la excepción, o sea, fue una serie de situaciones que no ayudaron. ¿Sabes qué me acuerdo mucho? De precisamente que decían de los campos que estaban en ciertos hasta ciertos kilómetros estaban contaminados y luego el polvo radioactivo que llegaba y de alguna manera aunque ellos controlaron mucho las áreas verdes y podaron y hicieron muchas cosas para prevenir el ganado no consumiera ese follaje y todo lo demás, terminó saliendo la dichosa leche radioactiva, ¿no? Entonces, Que como fíjate, me ahorita acuerdo, que dices de la leche radiactiva, ahorita que te preguntaba yo si te acordabas, yo la verdad no me acuerdo de haber escuchado nada, ¿no? No sé si es porque en ese momento yo estaba entrando a la universidad y estaba pues yo metida en lo mío, entonces pues la verdad a lo mejor no estaba tan enfocada en lo que pasaba en el mundo. Pero no recuerdo, a diferencia de ahorita que escuchas, pasa algo y luego te enteras, como por ejemplo con lo que pasó en el Líbano y demás, que no tardó ni 2 minutos, ya medio mundo sabía. En el caso de Chernóbil, aparte de que ellos ocultaron al menos unos 2, 3 días la información al mundo, pues en realidad no recuerdo que tampoco haya habido mucha información, ¿no? Y de lo único que realmente recuerdo así muy claro es de esa información que se vino aquí en México de que supuestamente la Conasupo había comprado la leche de algunos países cercanos obviamente a Chernobyl y que por lo tanto venían pues con alto grado de radiactividad. Eso es lo que más recuerdo de toda esta situación. Ya años después fue cuando me empecé a interesar el tema, ya empecé a ver, pero en su momento no recuerdo haber escuchado gran cosa, salvo eso. sí, bueno, yo tampoco, o sea, yo me acuerdo que fue exactamente que bromeaban mucho con lo de la leche radioactiva, que en su momento México había comprado un Un lote lote. enorme, enorme de leche en polvo, Uh-huh. ¿no? Que era leche radioactiva, ¿no? Y entonces al final de cuentas, había salido muy económico y que, pues digo, Pues sí, como nosotros le conocíamos como la leche de papa, ¿no? Sin embargo, pues en la Conasupo yo me acuerdo que radioactiva o no, la gente se la consumió. Si desarrollamos resistencia como buenas cucarachas, pues sí, a lo mejor eso, ¿no? Pero recuerdo que hubo un tiempo en que te decían que no la consumieras, pero pues mucha gente necesitaba esa leche y era la más mucho más barata, ¿no? económica. Claro, y entonces, pues como rumor o no, como muchas cosas hasta actualmente que proceden o no proceden, pues la gente se la siguió consumiendo. El hecho es de que al final de cuentas un suceso como ese de una importancia tan tremenda para muchas personas, para muchos países, en donde tiene que ver no solo la mortandad de las personas a nivel económico, político, social, el impacto que genera una situación eh, eh, inclusive religiosa, ¿no? O sea, porque también se habló de que esta había sido una especie de profecía, que de hecho decían que la Biblia hablaba de eso, ¿no? Y que en Apocalipsis 8:11, según esto, dice que del cielo iba a caer una estrella llamada Genjo, que iba a contaminar, había caído sobre los lagos y sobre los, ¿cómo se llama? Los ríos, contaminando en la tercera parte de las aguas y que al mismo tiempo la gente cuando la contaminaba de ajenjo decía que la gente moría al consumirla precisamente porque el agua se había hecho, ¿cómo se llama? Agria, se había agriado, ¿no? Entonces, la gente lo relaciona a esto porque en Chernóbil, en ucraniano, significa ajenjo. Entonces, se refieren a la caída bueno, que del cielo venía la luz, bueno, pues sí, porque en la explosión hubo un fulgor tremendo y bueno, Que además fue obviamente todo un que alumbró espectáculo pues para una gran los parte habitantes de Pripyat, ¿no? Mucha gente de hecho murió en el sí, famoso puente de la muerte porque fueron a hacer a ver el espectáculo de luces que en la noche se vio después de la explosión, ¿no? Por los mismos materiales y demás que tenía el fuego y todo esto que se estaba quemando y demás, ¿no? Fíjate que eso es muy chistoso. Ahorita que hablaste sobre lo del el puente y las luces, voy a hacer aquí un corte. Vamos a hablar de algo
en experiencia personal, me gustaría hablar de este tema después, con un poco más de calma, pero lo voy a tocar. Sí es cierto que cuando hay una explosión, el cielo se pone de un color. Si estás tú muy cerca, es un espectáculo si lo logras ver, ¿verdad? En lo personal a mí me tocó, vivía muy cerca de lo que fue San Juanico, cuando explotó la gasera en San Juan Escuatepec. Bueno, que no explotó la gasera toda, gracias a Dios, nada más explotaron unas cuantas pipas, pero que también además, curiosamente, fue en el mismo año, ¿no? En el 86 que Chernóbil. Claro, sí, unos sí, meses sí, después. así hasta tuvimos así nuestros... Sí, porque nuestro Chernóbil Chernobyl fue en abril y San Juan Iguatepec fue en septiembre, ¿no? Septiembre, creo, sí. Y entonces, lo que fue, yo recuerdo al menos, digo, yo estaba como a 15 minutos en coche de San Juan Iguatepec, ¿no? Lo único que me tapaba a mí era el Cerro de la Villa, la verdad. Que si no estaba el cerro, bueno, yo creo que hubiera estado más tremendo. Y aún así recuerdo haber oído cómo se simbraban las cosas en las primeras explosiones, porque hubo unas primeras explosiones, hasta después vino la grande. Y en ese instante en el que nos paramos para ver qué era lo que estaba, por qué se movía o vibraban todas las cosas, recuerdo que se puso todo rojo. Rojo, o sea, no, yo tenía a mi hermana enfrente, mi hermana tenía a mi abuelo enfrente, y no estábamos ni a medio metro y no nos podíamos ver ni la mano. O sea, se vio todo rojo. O sea, sí me acuerdo de ese momento en particular, habernos dicho, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Sí, pero era de que, sin ser una explosión atómica, se vio un hongo. O sea, se vio la explosión que hace tremenda, y luego hubo otra, creo, me acuerdo otra de un tamaño. Y sí me acuerdo esa sensación del destello con todo, y fue surrealista, ¿no? Sin embargo, afortunadamente a nosotros no nos pasó nada, salvo que se nos abrieron unas puertas y así cosas. Pero también medimos la potencia, porque si el cerro nos cubrió, la gente que vivía, en este caso la unidad CTM que estaba enfrente de lo que era San Juanico, ha de haber sido impactante sus casas, el ver, los que estaban despiertos, que ya iban saliendo de sus casas. O sea, hay muchísimas anécdotas de la gente, de mis compañeros que vivían ahí, que todavía no salían, que iban para la escuela, sus padres, de muchas cosas, ¿no? Que te vas enterando a lo largo de los años que sucedieron, y es tremendo. No quiero imaginar lo que fue una situación como fue Chernobyl para la gente, para el que en un momento determinen evacuar toda una ciudad, bueno, no, un pueblo, un pueblito que estaba ahí. Bueno, ni tan pueblito, de hecho sí era una ciudad, ¿no? Y construida además profeso para los trabajadores, ¿no? Pripyat era una ciudad que se construyó en los 70 para los trabajadores específicos de la planta de Chernobyl, sí, de la planta. Y mínimo eran 200,000 personas, mínimo. Entonces, imagínate evacuar a todas y ya no poder regresar a tu hogar. O sea, debe haber sido no solo la situación de también saber quién de tus parientes estaba trabajando ahí, que ya no iba a regresar, ¿verdad? Y así, o sea, son cosas que yo creo que se impregnan en el ADN de las generaciones que llegan, ¿no? O sea, que en el mejor de los casos vienes preparado para sobrevivir a ese tipo de situaciones, y si no, pues vienes con un miedo que no sabes ni qué rollo, pero no es un miedo tuyo, es un miedo heredado de quienes sobrevivieron en el momento, ¿no? Y entonces se diversifican en un montón de cosas bien interesantes, desafortunadamente a través de un siniestro, pero que de alguna manera, en teoría, las generaciones deberían de aprender ese tipo de sucesos, ¿no? Claro. Que quedan su enseñanza. Exactamente, mira, te voy a dar unos datos un poco más precisos para contextualizar un poco. Te digo, la ciudad de Pripyat fue construida en los 70 para trabajadores que iban a estar en la planta de Chernóbil. En su momento fueron evacuados 335,000 personas en un radio de 30 kilómetros alrededor de lo que era el reactor. Tardaron más o menos en hacer toda esta pues evacuación
desde el momento que explota hasta que ya, digamos, sacaron, si no a todos, a la gran mayoría, alrededor de 36 horas. Uh-huh. Según lo que se dice actualmente, ya con datos actuales, se dice que pues esta zona que está llena todavía de tanta radioactividad es inhabitable todavía por unos 20,000 años, según estudiosos, ¿verdad? También, por ejemplo, hay quienes dicen que, bueno, en las primeras horas, entre los que obviamente sufrieron la explosión directamente, los bomberos y demás, hubo primero 28 muertos y 100 heridos en las primeras horas. Obviamente, después de todo ese tiempo, pues se han ido acumulando miles de muertes, ¿no? Pero digamos que esas fueron las primeras, nada más entre, te digo, la explosión y los primeros que acudieron. Y obviamente lo que hablabas hace rato, ¿no? Por ejemplo, pues todos aquellos que fueron a ayudar, tanto a echar el agua que al principio que creyeron que era bueno, y después echaron arena y no sé qué otros materiales también, y después pues los demás que fueron ahí a ayudar, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahorita pues sabemos que primero se hizo una primera estructura que tenía una duración de 30 años, que justamente el año pasado acababa su periodo de vida útil, y fue cuando se construyó el actual sarcófago, que en teoría tiene alrededor de 100 años de vida, pero que dentro de 100 años pues van a tener que hacer otro igual, o otro a lo mejor con unos materiales, esperemos que ya en 100 años haya materiales más, o que ya se haya podido descubrir la manera de ya que este lugar pues ya no sea lo que es, que es un punto completamente pues mortal, ¿no? Para aquellos que se acercan o están ahí directamente, ¿no? No, y que había costado un dineral de millones de euros el haber realizado este contenedor, que habían varias naciones habían apoquinado ahí sus euros para que ajá. O sea, fue y que además no alrededor del mundo lo que se juntó, porque realmente costó muchísimos millones de dólares. Pero pues al final de todo, si no le ayudaban a la URSS, pues íbamos a estar todos muy mal punto, ¿no? Entonces por eso fue que decidieron con apoyar, el Jesús, ¿no?, en la boca, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, también otro dato interesante es que según se calcula de lo que se perdió entre la ciudad y todo esto, fueron 235,000 millones de dólares en daños por la sola explosión, ¿no? Y eso de los contables, ¿no? Porque pues obviamente me imagino que fue mucho más también, ¿no? Bueno, pero porque estamos cuantificando un daño material, ¿no? Exactamente. El daño que se le hizo al lugar y todo eso a nivel naturaleza, y para que la humanidad, bueno, no, el mundo, la Tierra lo superara, se acabara o se controlara esa radiación, tendrían que pasar 300,000 años. Entonces, si consideramos que pasa una catástrofe de esa magnitud, que no fue muy grande, ¿verdad? Porque pudo haber sido más grande. Pudieron haber sido todos los reactores, ¿no? Claro, sí, olvídalo. O sea, digo, si el de Japón, que fue una situación hace poquito, ¿no? Creo 2016, o ¿cuándo fue lo de Japón? Sí, lo de Japón. ¿O creo fue que 2011? Fue en 2011, ¿no? A ver, ahorita lo checo. En el 2011, ajá. Lo que causó, ahora imagínate, o sea, que también fue controlado, ¿no? Pues yo creo que sí han sido todos los reactores. Si hubieran estado en Japón, vuela a Japón. O sea, Japón ahorita sería un recuerdo, ¿no? Aparte que alteraría, yo creo, una situación ahí, ¿cómo se llama? Sí, 11 de marzo del 2011, Japón, Fukushima. ¿Ves? O sea, la atiné, de pura casualidad la atiné. Y entonces, imagínate lo que hubiera sido una catástrofe donde vuele un país o algo así como Japón, ¿no? Ahora, hubiera sido tremendo que hubiera volado un cachote de Rusia, ¿no? Porque iba a ser una explosión tremenda que yo creo que sí nos llega a todos, ¿no? De alguna manera. Aquí llegó a una parte
Porque también Aunque tiene bueno, que ver que dicen que los en vientos realidad y no sé qué. lo que sucedió en Chernóbil, aunque tardó varios meses, pero en realidad la nube recorrió todo el mundo, ¿no? Obviamente hubo países, los más cercanos, obviamente Rusia, Rumanía, Hungría, Moldavia, todos esos países que estaban pues pegaditos, pues obviamente eran los que más radioactividad recibieron, por lo mismo que estaban ahí juntos, ¿no? Pero que en realidad la nube recorrió pues todo el planeta entero, ¿no? En meses, pero lo recorrió, ¿no? Y tan es así que uno de los motivos por los que tuvieron que también empezar a hablar públicamente de la magnitud de todo esto fue porque no me acuerdo en qué país europeo les hablaron y les dijeron, creo que Suiza, no sé qué país, les dije que también tienen una planta nuclear, de repente dijeron, oigan, no se les escapó por ahí algo porque estamos teniendo aquí una radioactividad tremenda y no es de nosotros, ¿no? Entonces ahí fue cuando dijeron, ups, sí, creo que sí se nos escapó tantito, ¿no? Pero ahí ya tuvieron que destaparlo precisamente porque ya la nube ya empezaba a llegar hacia, pues a Europa occidental, ¿no? Sí, es que al final de cuentas yo siento que por mucho que el hombre estudie, investigue, haga sus experimentos y demás, y esté manejando o que crea que puede manejar ciertos tipos de energía o cierto tipo O la de naturaleza mezclas, en sí, ¿no? sí, yo pienso que su soberbia hace que pasen este tipo de cosas, ¿no? Porque al final de cuentas quieres controlar una cosa que no es, bueno, de la naturaleza que obviamente no creaste tú, o sea, que está creada de cierta manera y tú Tú la como quieres humano a fuerza, sí moldear, piensas ¿no? que con sí piensas que con unos tabiques de plomo ya, o de hormigón ya no pasó nada y ya ves como sí, ¿no? Entonces, es lo mismo que, bueno, no lo mismo, ¿verdad? Pero me refiero a la situación de los errores humanos. Lo mismo que le pasó al Challenger, ¿no? O sea, una nave que estaba en ese momento todavía, que decían que se podía decir que estaba a prueba porque no tenía el número de vuelos que tenía, por ejemplo, un avión comercial, había muchas cosas que tenían que reestructurar todavía, que tenía que analizar, y sobre todo una de ellas, ¿no? De las más importantes, la manera, en caso de que tuvieras una emergencia, poder expulsarte de la nave. No era considerada una prioridad, y también que porque el dinero y que no. Una nave que desde un inicio, antes de la salida, de haberla querido mandar al espacio, ya tenía algunos problemas técnicos, había aplazado en el número de veces el lanzamiento, y casualmente el más, pues que podría decir que obedecía a las situaciones meteorológicas, que era el frío, que no se podía hacer lanzamientos a ciertas temperaturas, pues resultó que a la mera hora sí hacía frío ese día, había cerca de 1 grado, pero en la parte donde supuestamente ellos tenían que cuidar, que eran los ensamblajes del motor y de la propulsión y todo eso, resultó que estaban a menos tantos, ¿no? Menos grados, no me acuerdo si -2, -3 o -4, pero total es que ellos se sorprendieron de la cantidad de hielo que tuvieron que quitar. Y ni así dijeron, hoy sabes que mejor lo posponemos. No, porque como ya en el protocolo, los dineros, el satélite y todo lo demás, pues, y porque ya habían hecho publicidad, ya habían hecho un montón de cosas que no querían desestimar en ese momento, y vámonos, ¿no? Lo lanzan menos de 3 segundos en el cielo y vuela. Adiós, ¿no? Lo peor del caso es de que dicen que al momento de que hay esa parte en que tiene que dejar donde se produce la explosión, los astronautas sobrevivieron, la mayoría, a eso. Lo que no sobrevivieron es que a la hora de ellos, ¿cómo se llama?, ir el cohete hacia abajo, el choque con el mar, eso fue lo que no lo sobrevivieron. Y ellos dicen que hubo 2, 3 que quisieron expulsarse, o sea, quisieron salirse, y descubrieron que no había un mecanismo para hacer eso, ¿no? Entonces, se puede decir que murieron
porque no pues, se previno eso. O sea, sí hubo, había un planteamiento. El clásico, ¿no? ¿Para qué ponemos esto si nunca puede pasar eso, no? Claro, como, no es necesario. Como tú dices, ¿no? Es la soberbia del ser humano, ¿no? Que no aprendemos, ¿no? Porque ¿qué te pasó también al Titanic? Digo, eso fue hace muchos años, todavía muy más, pero igual por lo mismo. ¿Por qué se hundió el Titanic? Porque no podía hundirse, ¿no? Sí, claro, y entonces aquí dicen que ya habían hecho la petición de ciertas cosas y se habían tomado en cuenta, sin embargo no procedían por el dinero, por el tiempo, porque en teoría por el diseño que tenía el Challenger no obedecía, como que no era necesario, ¿no? Ese parte del protocolo. Sin embargo, eso fue lo que le causó la muerte a los astronautas, de que al final de cuentas la mayoría de ellos había sobrevivido al parecer, y de hecho dicen que del momento de la explosión se ocupó todavía unos segundos más de oxígeno. Eso quiere decir que había gente viva en el transbordador, ¿no? La nave, que obviamente que no sobrevivió al impacto, porque es como estrellarse con el concreto a la velocidad que era expulsado a la hora de la explosión. Y entonces, resultado, tenemos a un montón de personas muertas, ¿verdad? Y un aplazamiento porque muertos, además, ¿no? Sí, creo que durante 3 años no se hicieron, no me acuerdo cuántos números de meses, no se hicieron ningún lanzamiento, se reestructuró y se aventó. Después se hizo el Discovery, el Challenger Discovery, pero aunque ya traía el protocolo de que sí, ya tiene unas mejoras, pero aún así creo que todavía no tenía la mejora de lanzar las personas. Tan es así que este accidente, que curiosamente también fue en el 86, unos meses antes justamente de lo de Chernobyl, porque Chernobyl fue el 26 de abril y fue el 28 de enero. Pues la verdad es que son cosas que pues no debieron de haber pasado, ¿no? Como tú dices, ¿no? Son cosas que se pudieron haber evitado hasta cierto punto. Sin embargo, bueno, pues obviamente que para que haya un antecedente de una mejora en ciertas circunstancias, desafortunadamente tiene que ser a través de los errores y a través de ese tipo de situaciones, porque pues igual siempre hay algo que le debe recordar al humano, su soberbia, ¿no? El que no es infalible, el de que todavía le falta muchísimo por aprender, el que no debe de estar practicando con personas o con seres vivos, ¿no? Ya dices, porque pues previo a los humanos hay animales, esto lo sabemos, perros, monos y una serie de cosas que practican. Y es tremendo, ¿no? Tremendo de que una cosa lleve a la otra. Me parece ser que muchos habían dicho que la explosión, bueno, muchos no, algunos. Ahora sí que la parte baja que decían que se había explotado porque un ovni le había dado y así, ¿no? No nos vamos. Sí, hoy en día, pues, quién sabe. De todos un poco, ¿no? En este tipo de accidentes, ¿no? Pero bueno, habría que pedirle a la NASA. Una de las cosas que sí es indudable es que la carrera espacial, que en ese momento estaba a todo lo que daba, y que por eso incluso iba la maestra esta que supuestamente era la sí, había hecho... y era todo un acontecimiento y show justamente por eso. Pues la carrera espacial se vio detenida, ¿no? Durante muchos años, como dices, se frenó por este accidente, ¿no? Todo por no esperarse un par de días más, se tuvieron que esperar es que creo que años, ¿no? Y aún si te fijas ahora, aún la NASA pues dentro de que ya ha hecho algunas cosas, pues incluso ha tenido que hacerse un poquito a un lado. Y que vimos hace poco, pues el lanzamiento de una nave, pero que era privada, ¿no? Digo, en conjunto con la NASA, pero que mira, se tuvo que manejar ya de una manera diferente, ¿no? Yo creo que en ese terreno la NASA siempre nos dice lo que debemos de saber, según ella. Yo pienso que hasta donde se dijo que se hizo, se ha hecho mucho más. En donde se dice que se hizo algunas cosas, no se hicieron tantas. ¿Sí me explico? O sea, como que realmente esta situación espacial... de los lugares o empresas o como se les quiera llamar, que pues nos cuentan la mitad y nos ocultan la otra mitad, ¿no?
Claro, mira, tan solo, supuestamente el Challenger iba a ubicar 2 satélites, ¿no? Que iban a ayudar a la estrategia militar, generalmente, ¿no? Que eran satélites que ayudaban a las comunicaciones a nivel militar. Pero, hoy en día, fíjate, ¿cuántos satélites no hay en el espacio o en nuestra órbita? Tan solo está el Elon Musk, el cuate que está... Bueno, yo no voy a hablar de él porque no voy a profundizar de él, pero es el cuate que ha puesto toda una malla por decirlo así, que hay una distancia realmente muy corta entre los satélites. Él ha llenado el planeta completo, la órbita de satélites. Entonces imagínate cuántas cosas desconocemos, bueno, de que es del dominio público, que solamente así que se filtran ahí, ya se hace un chisme ahí en la web y demás, pero imagínate todo lo que desconocemos, que ya seguramente han hecho en el espacio, que seguramente, y entonces... Sí, como ya, nadie puede ir a ver, voy a ir a checar a ver cuántos satélites. Claro, sí. Entonces nos terminan platicando, o sea, como pedacitos, así ya muchos años después. Ay, como que miren, como que queremos lanzar a alguien a Marte. Igual ya lo lanzaron, quién sabe desde cuándo. Oye, como que queremos hacer... Lo único que, independientemente de todo, y no estoy de acuerdo, es una vez más con la soberbia del humano de decidir que todos los planetas que están cerca de la Tierra le pertenecen, incluyendo sus ¿cómo se llama? Como si él fuera el único del universo y dijera, bueno, me voy a ir a esa luna y ahorita voy a echar unas bombas atómicas a ver qué reacción tiene. O sea, ¿por qué te vas a ir a echar a Marte unas bombas atómicas para ver qué o qué? O sea, para ver cómo se desenvuelve, para que haya vida. No, o sea, no. Esa es actividad primero, para ver cómo se desarrolla la radioactividad y, o sea, una serie de estupideces, la verdad. O sea, y esa parte de lo que digo, nada nos pertenece. Nosotros estamos aquí de invitados en la Tierra. Así y nos queremos autoinvitar y hacer dueños de planetas que no son nuestros, de asteroides y de todo lo que pase, proclamándole con una banderita decir esto es propiedad de la humanidad. No, es propiedad de esas mentes que quieren que sea su propiedad, no es de nosotros. Pero bueno, ya no diversifiquemos porque no quiero profundizar en este tema, pero bueno, obviamente Challenger, así como en su momento fue una situación muy llamativa porque, como dices tú, hubo un freno en la carrera espacial, en la situación espacial. Sin embargo, con el tiempo pues han pasado muchas cosas. En teoría se entrenan mejor a los pilotos, ¿verdad? Los posibles astronautas. Que mis respetos, porque si la maestra pasó el entrenamiento, es que era fuerte la muchacha, ¿no? Tenía... Sí, porque no es cualquier no son entrenamientos fáciles, y no solamente en cuestiones físicas, sino cuestiones mentales, incluso de conocimientos, o sea, porque pues literalmente estás solo en el espacio, ¿no? Entonces si pasa algo allá, ya te enfermaste de gripa o te golpeaste y te dio un moretón, lo tienes que solucionar tú. No puedes decir, ahorita vengo, voy con el doctor, o ay, ya me enfermé del estómago, ya no, o sea, tienes que saber cómo solucionar tú mismo todos los problemas que se presenten, ¿no? No, aparte, yo creo que al final de cuentas, el entrenamiento no es para cualquiera a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico. Si aquí porque... no aguantan 15 minutos para no contagiarse, ahora imagínate, vete un mes o un año al espacio, pues se nos vuelven locos, ¿no? No, y aparte, digo, si pilotos experimentados que manejan varias fuerzas G no logran controlar esa parte, ahora imagínate o sea, humilde servidor que, como dices tú, no aguantas ni que la micro o el camión dé las vueltas muy rápido, ahora imagínate ahí. Sí, ya te andas vomitando y apenas acaba de arrancar el coche, ¿no? Ándale, sí, ¿no? De que, es que se dio la vuelta muy rápido y ya estás con el estómago revuelto, ahora imagínate con unas fuerzas. No aguantan subirse al ratón loco y ya, ¿no? Sí, con sus fuerzas, no, eso es otra cosa. Ahora sí que hay gente para todo. Hay gente para todo. Y ella estaba muy bien, lástima que no le dieron chance ni tan siquiera de ver cómo se veía solo la Tierra de lejos. 73 segundos, ¿no? Fue lo que duró el viajecito, ¿no?
Digo, si es que vio algo, ¿no? Porque igual pues fueron tan rápido los segundos, Pues sí, o sea, no llevaba nada y explotó, ¿no? apenas Además, pueden yo creo que lo más lo que acomodarlo, tardaron ¿no? en hacer, ajá, en lo que suspiraba, bueno, pero bueno, ahora sí que en paz descansen todos aquellos que se quedaron ahí. Otros, después hubo una teoría de como que realmente no se habían muerto, que por ahí andaban, que los habían escondido, que habían hecho eso para una artimaña, pero bueno, como siempre hay teorías varias, o sea, nos quedamos con la que más les guste, con la que quieran manejar, con la que sepan manejar, con la que no les altere, como yo siempre he dicho, con la que Exacto. vivan bien, con esa Sí, quédense. todos este tipo de situaciones que son tan complejas y como ya vimos tanto en Chernobyl como con el Challenger, pues son cosas muy complejas de manejar, no solamente para quienes lo sufrieron directamente, sino para toda la humanidad, ¿no? Porque Mm, ambos acontecimientos pues hicieron de alguna forma tanto en sus áreas como en otras incluso pues afectaron y hay cosas que pues tuvieron que ser cambiadas por o gracias a o en consecuencia de ujú. este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chernóbil, pues tuvimos que empezar a ver hacia energías alternativas, ¿no? Igual a Sí, fuerzas, ¿no? Porque obviamente ya mucha gente en su momento, en esos años, se creía mucho realmente en aunque sí se temía, pero se tenía como mucho más fe en ese tipo de energía, ¿no? Y una vez claro, que sí. pasó esto, mucha gente, muchos países, muchos políticos dieron uno o varios pasos hacia atrás y prefirieron irse a empezar a investigar otras alternativas para dar energía a sus países, ¿no? Y la eólica y otras La solar. la solar y otras que manejan, por ejemplo, en Islandia, que a través de los geyser y demás, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo algo que es malo, pues también a veces trae cosas buenas, ¿no? Porque nos hace, Claro, como tú dices, sí, es reflexionar que, y cambiar e irnos por otro lado, ¿no? claro, es que yo creo que si bien entiendes la consecuencia de una catástrofe, también entiendes que no todo lo que sucedió es malo y como lo dije, a veces tienen que pasar este tipo de cosas para, bueno, es que tienen, pero a veces pasan para que la gente vea el otro lado, ¿no? Lo positivo, lo que se tiene, lo que se puede hacer, lo que se puede evitar, o sea, es parte de todo, es parte del aprendizaje del ser humano, ¿no? Y Claro. te digo, o sea, muchas cosas que tienen que controlar y contrarrestar, desafortunadamente debido a su soberbia y a que creen que todos se lo saben y que todo lo pueden hacer, y no digo que no, pero sin arriesgar a nadie, ¿no? Porque ya entraríamos en otros temas y la verdad eso es otra cosa. Nada más estamos hablando del Chernobyl y del Challenge. Que Algo así, ya. curiosamente estos dos acontecimientos de los que estamos hablando pues sucedieron en el 86, ¿no? Tremendo año después del 85 que ya nos había tocado, ¿no? Y te digo, aparte de estos dos, pues también en México nos vuelve a tocar lo que es San Juanico. Entonces realmente ahí esos años estuvieron dándonos lecciones muy importantes que pues sinceramente no sé si hayamos aprendido del todo, ¿no? Pero bueno, ahí sucedieron cosas pues bastante interesantes, ¿no? Y ahora pues Chernóbil se ha convertido, como te digo, en una atracción, como tú dices, de turismo, de aventura, algo oscuro, porque pues Ajá, realmente sí ajá. es un poco extraño, aunque sí es bastante interesante. Yo he tenido la oportunidad de ver pues varios personas, tanto youtubers que nada más lo hacen un poco ahí para conseguir más vistas, como gente ya un poco más preparada que va, hace documentales y demás. Pero sí Ajá. es muy interesante, ¿no? Además también ver cómo una ciudad completa, 30 y tantos años después, o no, más bien 40 y tantos años después, ya ha sido vuelta a conquistar por la naturaleza, ¿no? O sea, cómo se ha ido literalmente comiendo todo eso grandioso que hace el ser humano y que, como volvemos a lo mismo, nos creemos invencibles e inteligentes y maravillosos, y de pronto vemos que con unos pocos años la naturaleza destroza todo eso y se lo vuelve
a comer y a hacer lo suyo, ¿no? Y ahora esos edificios que antes habitaban N número de familias, o esos grandes lugares en donde están las albercas y eran las oficinas de grandes políticos, ahora duermen, no sé, palomas o unos osos o perros o demás. ¿Por qué? Porque pues la naturaleza dijo, pues ahora esto es mío y con permiso, ¿no? Claro, esa es la gran lección, ¿no? De quién es el dueño del Así planeta, es, ¿no? ¿no? O sea, por mucho que lo gritemos y digamos, ay, no somos nosotros, ajá, sí, claro, por supuesto, ¿no? La naturaleza nos da con un tremendo guante y a veces no tan blanco, pues tremendas cachetadas y nos dice, discúlpenme, pero no. Tan es así que supuestamente es un lugar donde no crece la vida y ha crecido nuevamente vegetación. Hay animales que han vuelto a reproducirse y según, aunque sí han notado ciertas mutaciones ahí en algunos, por ejemplo hay otros que realmente no han tenido tan graves mutaciones. Por ejemplo, en el caso de los ratones, que es un experimento que hacen muy seguido por allá, porque como ellos se reproducen rápidamente pueden ver varias generaciones en poco tiempo, ¿no? Y veían que en generaciones actuales de ratones pues realmente no hay tanta mutación, o sea, sigues viendo al ratón casi normal, ¿no? Claro que ahora es un ratón que aguanta radiación tremenda, ¿no? Y no le pasa nada, ¿no? O sea, la naturaleza, como siempre, haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? A diferencia de nosotros que no sabemos qué realmente debemos hacer, ¿no? Y hasta más luego hacemos cada tontera. Así es, así es. La naturaleza siempre siendo como siempre más sabia, ¿no? Más sabia que el hombre. Imponiendo su maestría. Pero bueno, entonces, no sé si quieres agregar algo, ya sea de Chernobyl, de Challenger o de cualquier otro evento de estos que pasaron ahí en el 80. Pues propiamente como agregar, ¿no? Nada más que yo creo que cada año tiene su situación de aprendizaje de eventos de este tipo, como hace unos años fue lo de otra vez el temblor en México. O sea, son situaciones que se vienen repitiendo, la explosión ahora últimamente la que pasó, todo ese, creo que también hubo cuando se robaron los, ¿cómo se llama? Del ducto de Pemex, se robaron y la explosión que hubo ahí. O sea, ha habido un montón de cosas donde han pasado este tipo de dimensiones. Yo creo que unas afectan más territorio que otras, pero no dejan de ser cosas importantes que nos recuerdan nuestra posición en la tierra, ¿no? Nuestra posición en el marco de la naturaleza. Y nosotros parecemos no aprender la lección y seguimos explotando los recursos, seguimos explotando y multiplicándonos, ¿no? Porque también, o sea, entre los derechos de que sí, que como raza, pero también hasta eso, por ejemplo, en la naturaleza hay el equilibrio demográfico, ¿no? O sea, ahí existen la cadena alimenticia donde las especies se van controlando para que no haya sobrepoblación de ellas, ¿no? Sí, como los ratones que luego se vuelven hasta caníbales, ¿no? Para controlar la población. Sí. Y yo conozco el único ser que no controla su sobrepoblación y que no devuelve, pero como arrastra y consume es el humano. Pero bueno, estamos hablando mal de los humanos, no estamos viendo que tiene ese tipo de situación. No, pero sí, para que no digan que no, como seres no estamos humanos hablando mal. Perdón, ¿me decías? Perdón. No, está bien, o sea que al final de cuentas yo lo único que decía que bueno que todos los años tienen su importancia. A nosotros nos tocaron varias situaciones en los 80s, como nos han tocado en los 90s, pues gracias a Dios las podemos platicar como anécdota. O sea, ya nos podemos hasta hacer inclusive memes y chistes acerca de algunas cosas, no de todas, porque respetamos los dolores de las personas que sufrieron. Sin embargo, pues todavía nada está escrito en muchas otras cosas, todavía siguen existiendo errores y todavía estamos lidiando con cosas que todavía no logramos entender
como es esta pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Y tantísima cosa que se dice que se hace, los malos manejos en este tipo de emergencias a nivel mundial, de todas las connotaciones que traen, alteraciones de un evento como tal, donde lo único que nos dicen es de que todos somos uno al final de cuentas, y lo que le pasa a un país nos repercute a nosotros, lo que le pasa a un vecino te repercute a ti, aunque tú digas que no tiene nada que ver contigo. Claro que sí, es una onda expansiva. Espero que algún día el humano lo tome en cuenta y se recuerde eso, se deje de separación, ¿sí? Y haga cosas realmente por humanidad, ¿no? Sí, lo único que nos va a lograr sostener como especie es darnos cuenta de que somos eso, una especie, ¿no? Y que nuestras diferencias es realmente lo que nos hace fuerte, porque si todos fuéramos clones de uno, pues con cualquier cosita ya nos hubieran destruido, ¿verdad? Pero, en fin, creo que todavía nos falta mucho para aprender, tristemente, y creo que, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viviendo ahorita en el 2020, pues creo que lo estamos comprobando, que todavía no aprendemos muchas cosas, pero bueno, yo espero que probablemente nosotros ya no lo veamos, pero yo espero que en algún momento, quizá en una 15ª reencarnación más, ya los humanos hayan puestos en las pilas y ya hayan entendido todo lo que hay que entender, ¿no? Claro, yo creo que más que aprender a todo, yo creo que el humano debe de aprender a decir que no a muchas cosas. Claro, a saber aprovechar lo que hay, pero sin que eso signifique aprovecharse de, ¿no? Claro, Ni claro, de pues los te digo, o animales, sea, ni de la respetar. tierra, ni de otros seres humanos, ¿no? Debe de aprender el respeto tan solo a sí mismo y a los demás y al medio ambiente y a los animales que cohabitan con uno, ¿no? Y bueno, ya. Pero bueno. Esperemos que en algún momento, que no se tarde mucho, ¿verdad? Pero que agarre la onda, sí, que agarre la onda. Sí, que agarre la onda, si no, va a ser muy vergonzoso llegar y que un dinosaurio te pregunte, ¿cuánto duraron ustedes en la Tierra? Y tú les digas, porque nosotros duramos 65 millones de años. ¿Y ustedes? Sí, no, son los miles, porque la verdad, pues seamos No, más bien le vamos a primitivos. decir, ¿por qué no cambiamos de tema? Eso es muy aburrido. ¿No? Es que nos lleguen a hablar, porque van a decir, uy, ahí viene, mira, que se siente mucho, bueno, Dale, Sí, bye. pero en fin, pero bueno. Pues muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a ustedes por haber platicado con nosotros sobre estos dos temas tan interesantes, tristes, pero interesantes, y sobre todo que pues creo que sí dejaron ahí una gran huella que también nos permitió hacer pues diferentes ajustes a nuestra historia como humanidad, ¿no? Así es. Pues bueno, pues muchas gracias y pues nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos, Claudia, nos vemos también. Hasta luego. Adiós, adiós. Bye.